A todos los que nos están viendo vía Facebook, también sean bienvenidos. Vamos a comenzar el servicio de esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor y poner todo en sus manos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, porque nos permites reunir, porque estamos buscando de tu palabra, pero también de tu presencia. Queremos rendirte adoración, alabanza y gloria a ti, Señor. No solo con música, Señor, sino con nuestras vidas. Queremos decirte que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres el Creador de los cielos y la tierra, tú eres el único Dios, Creador de lo visible y lo invisible. Te adoramos y te alabamos, Señor, y te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros, por enviar a tu Hijo, Señor, para el perdón de nuestros pecados, quien murió en la cruz del Calvario, quien derramó su sangre para cubrir multitud de pecados, Señor. Muchas gracias por todo esto. Gracias por tu misericordia y tu gracia derramada en nuestras vidas. Te damos la gloria a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues la semana pasada vimos el regreso de Jacob hacia la tierra de Canaán. Pero ¿vieron ustedes la reconciliación entre Esaú y Jacob? ¿Sí recuerdan? Sin embargo, después de todo eso, ya no se habla más de si Jacob volvió a ver a Esaú, ni tampoco se habla de la muerte de su padre Isaac, como que queda todo así, ¿no? Nos quedamos hasta ahí de saber de Esaú. Lo único que podemos saber de Esaú es que Esaú se volvió su pueblo, el pueblo de Edom, los edomitas. Y este pueblo se menciona varias veces en la Biblia. Y una de las cosas que se recuerda mucho de este pueblo fue que el pueblo de Edom, cuando salió Israel del cautiverio de Egipto, le pidió a Israel que lo dejara pasar por sus tierras y no lo dejó. Y eso tuvo consecuencias para ese pueblo. Miren en sus Biblias Números 20. Números 20, del 14 al 21. Dice la palabra del Señor. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel, tu hermano. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tu agua, yo y mis ganados daré el precio a ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y es por eso, hermanos, que estamos hablando del pueblo de Edom, hijos de Esaú, hermano de Israel, y no quiso. Y humildemente se hizo la petición y no quiso. Y eso tuvo muchas consecuencias para este pueblo. Pero bueno, dejando atrás ya esa historia, vamos a ver Génesis 34, y ya está hablando, se va a enfocar únicamente en Jacob y sus hijos. Y vamos a ver algo interesante que sucedió aquí. La verdad es muy corta la predicación del día de hoy, pero no por eso deja de ser algo interesante que Dios nos puede mostrar, ¿verdad?, a nuestras vidas y de su voluntad. Génesis 34, y vamos a leer del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor. ¿Ya están ahí? Génesis 34, del 1 al 5. Siempre quiero buscar.
Dice la palabra de Dios. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Jacob estaba en el pueblo de Siquem, y en ese lugar compró tierra por precio a Hamor el Hebeo, padre del príncipe de Siquem, de quien recibe el nombre esta tierra, precisamente por ese hijo. Entonces, cuando el príncipe ve a Dina, él la toma por la fuerza, pero él se enamoró de ella y quiso tomarla por mujer. Claro que el acto de la violación no era para nada algo bueno, ¿sí? Y no había justificación de que porque la había violado y después se enamoró de ella, ya no había ningún problema. Aunque después se hace, vamos a ver una ley que se hace más adelante acerca de esta situación. Pero quiero que observemos que todo sucedió, ¿por qué? Porque dice que quiso Dina mirar cómo vivían las mujeres de ese pueblo. Ella quiso echar un ojo, como quien dice, a algo que no debía, a un lugar que no necesitaba conocer. Dios era muy enfático en que no se debían de mezclar el pueblo de Israel con otro pueblo, y vamos a ver precisamente esto más adelante. Entonces, Dina vio ante sus ojos algo inofensivo, como observar a ver cómo vivían los demás o querer hacer amistad con un pueblo, y creyó que eso no iba a traerle consecuencias. Sin embargo, fue muy equivocado lo que ella pensó. El que no pasara nada, pues realmente no sucedió así. Y también, la verdad, para las jovencitas que tienen curiosidad de conocer un poco del mundo, nuestras hijas, las que se encuentran en el camino del Señor porque están con nosotros a nuestro lado, tienen esa curiosidad de observar cómo vive el mundo o cómo se divierte el mundo. Y tal vez te pueden decir, o me pueden llegar a decir a mí: mi papá, déjame ir a tal antro. Yo sabes que me porto bien, yo no tomo, yo no fumo, no. Y sin embargo, no es el lugar en el que debe de estar. Simplemente por curiosidad, yo darle esa oportunidad de conocer algo que realmente no conviene, ¿para qué? Para nada, no conviene. Y a veces pensamos que esos pequeños actos no tienen consecuencia, pero sí lo tienen. Y tuvo la consecuencia que Dina fue violada porque le agradó a un hombre que tenía poder, y porque quiso la tomó a la fuerza. Vamos a seguir leyendo. Y vamos a leer del 6 al 12, por favor. 34, 6 al 12. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se había de haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer.
Entonces vemos a un joven que estaba realmente dispuesto a dar todo lo que pudiera o lo que tuviera con tal de tener a Dina como esposa, ¿verdad? Sin embargo, realmente eso no debía de pasar de acuerdo con la voluntad de Dios. El pueblo de Israel no debía de emparentar con otro pueblo. Y miren lo que dice aquí, vamos a Génesis 24, ya lo habíamos visto, pero vamos a recordarlo. 24:3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Ahora el 28, vamos adelante, el 28:1, eso es lo que está diciendo Isaac. 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. De cierta manera era muy normal que los familiares de Jacob, los hermanos de Dina, estuvieran muy enojados por la vileza que le habían hecho a su hermana, ¿verdad? Posteriormente Dios hizo una ley, la ley de Moisés, en Deuteronomio, habla acerca de precisamente ese acto, y vamos a leerlo, vamos para allá. Digo que eso fue muchos años después de esto, algunos años después de esto, en Deuteronomio 22, del 28 al 29. Dios estableció leyes acerca de este tipo de comportamientos, cómo se deberían de arreglar. Deuteronomio 22, del 28 y 29. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Pero bueno, esta ley ya aplicaba únicamente para el pueblo de Israel y fue mucho tiempo después del caso de Dina con Siquem. Por otra parte, realmente no era posible que el pueblo de Siquem emparentara con Israel. Eso no era la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad permisiva de Dios evitó que esa unión entre esos pueblos no sucediera. Miren lo que pasó. Vamos a Génesis 34 y vamos a leer del 13 al 19. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien las palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Miren, por aquí como que se desaparece Jacob en la escena. Ahí se oye que están hablando los hermanos, posiblemente Leví y su otro hermano, hermanos directos de Dina. Y vemos que ninguno de ellos está hablando con la verdad. Realmente no había posibilidades de que fuera la voluntad de Dios
que ellos se emparentaran y tuvieran una unión con ese pueblo, porque estaba prohibido. Ya lo había prohibido desde antes para Abraham y para Isaac y ahora para Jacob. Entonces, ellos no estaban hablando con la verdad, estaban buscando ventaja. Vamos a ver cuál era su plan más adelante. Y veremos que ninguna de las partes estaba hablando también completamente con la verdad y no eran honestos. Miren, vamos a seguir leyendo el 20 y vamos a leer del 24, del 20 al 24. Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Ok, entonces les decía que los hermanos no estaban hablando con la verdad. Y la verdad es de que aún si se circuncidaban, realmente ellos no iban a ser parte de su pueblo. Porque si han escuchado la palabra prosélitos, los prosélitos son aquellos que simpatizan o están convencidos de la fe de los judíos y se circuncidan y se someten a la ley. Y eso está establecido también en la ley de Moisés, cómo puede haber un prosélito, y eso normalmente lo hacían los extranjeros y los siervos que ya vivían en comunión. Pero les digo una cosa, eran ciudadanos de segunda categoría, nunca iban a poder ser del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque son del pueblo de Israel los que descienden de Jacob, los que descienden de ese linaje, nada más. Si se dan cuenta más adelante, vemos leyes, por ejemplo, que ellos no pueden entrar al templo. Ellos tienen una parte designada fuera del templo y ellos nunca pueden entrar al templo. Por eso les digo que son ciudadanos de segunda categoría. Y realmente ellos no podían ser parte de su pueblo. Y los hermanos estaban hablando con engaño. Pero también, si se dan cuenta, allá en el 23, dice: su ganado y sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Le estaba hablando Siquem a los ancianos y a la gente de autoridad, para convencerlos de que se unieran a ellos, de que siguieran el plan de circuncidarse. No sé si Siquem lo hizo únicamente para convencer a los ancianos y a los de autoridad de su pueblo, o realmente sí tenía un interés de poseer todo lo que ellos tenían, y no nada más era porque le gustaba a la chica, ¿verdad? Entonces eso no lo podemos saber, pero lo que sí podemos ver es que los dos están engañándose unos a otros. Vamos a seguir leyendo del 24, vamos a leer, ok, del 25 al 31. Génesis 34 del 25 al 31. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres,
se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Ok, el acto de los hijos de Jacob no se podía justificar tampoco, fue un acto de venganza desmedido. En este caso el que debía de morir solamente era Siquem. Hermanos, ese fue el primer conflicto bélico del pueblo de Israel, fue el primer conflicto. Jacob tenía razón, se iba a hacer ante los demás un pueblo detestable, sus hijos habían formado una mala reputación de ese pueblo de Israel y todo eso tendría consecuencias. Mientras tanto Jacob solo les dijo lo que pensaba sobre sus hijos, lo que sus hijos habían hecho, pero se ve como muy endeble, como muy pasivo, como que no tomó autoridad y hizo algo para corregirlos, para que fuera algo ejemplar, simplemente fueron palabras, ¿no? Y muchas veces nosotros no corregimos a nuestros hijos con autoridad. Y eso tiene consecuencias, muchas consecuencias. Y más adelante Jacob quiere reivindicar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en su momento no hubo corrección contra Simeón y contra Leví. Y yo me imagino que también los demás hermanos, no creo que todo el pueblo lo hayan matado ellos solamente. Yo creo que ellos fueron los que perpetraron todo, pero a lo mejor los demás hermanos lo siguieron. No lo dice aquí, pero vemos también como doble moral de Simeón y Leví, porque si realmente querían vengar a su hermana, hubieran matado nada más a Siquem. Ahora, ¿qué tenían que ver los demás hombres, mujeres y niños y todo lo que agarraron del botín? Ellos se aprovecharon de ese pueblo y ellos tomaron todas las posesiones y todo lo que tenían de ese pueblo y se hicieron detestables ante los ojos de los demás pueblos. Pero ellos no actuaron solamente por venganza por su hermana, sino que se dejaron llevar por la ambición y la codicia y aprovecharon esa oportunidad y la tomaron como pretexto para iniciar un conflicto bélico. Y se dan cuenta que así sucede casi siempre en todas las guerras. Son pretextos simplemente para iniciar un conflicto y aprovecharse del país. Y Estados Unidos es el ejemplo número uno, ¿no? De que siempre hace eso. Porque siempre tiene un interés, ¿cuál? El vender armas, el aprovecharse de la construcción y todo. Siempre le saca dinero. Estados Unidos siempre ha sido el beneficiado de las guerras. Y en este caso ellos se beneficiaron de esa guerra que iniciaron. Y ya no fue tanto por lo de su hermana, porque como les digo, ese fue el pretexto. La hermana de Dina, de hecho, la hermana Dina, de hecho, ya estaba viviendo con Siquem. Esto quiere decir que Jacob ya estaba de acuerdo. Y se dan cuenta, Jacob se olvidó de la promesa que le hizo a Dios y se olvidó de la palabra de su padre Isaac, que le había dicho que no emparetara con hijas de Canaán. Por eso se había ido al pueblo de sus ancestros de Isaac. Y ya Jacob ya se había olvidado, ya lo único que quería es estar en paz. Olvidándose de la palabra de Dios. Simplemente por zafarse del problema se olvidó Jacob y ya estaba consentido. Si se dan cuenta, mataron a todo el pueblo y dice, y se llevaron a su hermana Dina. O sea, ella ya estaba viviendo ahí, Jacob ya había consentido y se había olvidado de lo que Dios había dicho, que no tenían que emparentar con ningún pueblo de Canaán. Y con tal de salir del problema, se olvidan de la palabra de Dios. Y muchas veces hacemos eso, queremos la salida fácil de los problemas y nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios y le damos la vuelta por lugares torcidos, como sobornar, como saltarnos los pasos y ese tipo de cosas que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque queremos las cosas que no haya tanto problema, que sea fácil o etcétera. Y eso no es voluntad de Dios. Jacob se olvidó de la palabra de Dios con tal de salir de un problema. Entonces, otra de las cosas, ve lo que pasa y dice, me han hecho y ahora van a venir contra mí y tiene mucha desconfianza de que vengan los otros pueblos y acaben con él. ¿Por qué? También se volvió a olvidar de la promesa de Dios, Jacob. Se volvió a olvidar
que Dios le había prometido que de su descendencia iba a ser numerosa. ¿Por qué piensa que va a exterminar a su familia? Si Dios ya le ha prometido que los iba a guardar. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nos olvidamos de las promesas de Dios, tenemos desconfianza, entra el temor y empezamos a hacer cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Porque nos olvidamos de la palabra de Dios, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. No hay otra manera cuando estemos en problemas, en conflictos, en adversidad. Si nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, le añadimos más problema al problema. Y empezamos a tener desconfianza de lo que Dios ya te ha prometido. Y yo por eso siempre les digo, cuando el problema sea más grande que cualquier otra cosa, tenemos un Dios más grande que cualquier problema, pero tenemos la promesa más grande de Dios, que pase lo que pase en esta tierra, tenemos salvación. Cuando tú pienses en un problema que es muy difícil y dices, Señor, no veo solución, tú puedes hacerlo, pero si no, me gozo con lo que me has dado. ¿Y qué me has dado? La vida eterna, y esperaré en ella, con dinero, sin dinero, en la calle, sin casa, sin carro, con lo que sea. Pero la palabra de Dios nos tiene que bastar, la promesa de Dios de la salvación. Nosotros tenemos salvación. A Jacob se le prometió salvación. A Jacob se le prometió que ese pueblo iba a prosperar. Y él olvidó, ¿por qué? Porque entró en temor. Ahora bien, otra cosa de la que hizo Jacob, y como yo les digo, no estamos criticando a Jacob porque nosotros tal vez somos peores que él, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo de los errores que él cometió. ¿Y para qué? Para que nosotros nos edifique, para que no pasemos por ahí, ¿verdad? Y cuando tengamos una situación parecida o similar, nosotros sepamos resolverla conforme a la voluntad de Dios. Y recuerden muy bien, el señalar las situaciones con Abraham y los problemas que tuvo Abraham y las caídas que tuvo Abraham, Isaac y Jacob, no es para nosotros señalar el pecado de ellos, es para ver la misericordia y gracia de Dios, que a pesar de que somos pecadores, Dios es fiel. Y miren lo que estaba haciendo Jacob. Jacob no debía de estar en Siquem. Jacob se quedó a pasitos del camino. Él tenía que llegar ¿a dónde? A Betel, donde se llama casa de Dios, ahí donde hizo la promesa, ahí donde levantó las piedras, ahí tenía que llegar. ¿Y saben cuánto le faltaba para llegar? Aproximadamente 30 kilómetros. 30 kilómetros le faltaban para llegar a ese lugar. Pero ¿qué hizo? Se quedó en Siquem. Tal vez porque vio y dijo, no, pues aquí está bien, ¿para qué me voy más para allá? Aquí a lo mejor estaba más bonito, había alguna riqueza, podían pastar bien las ovejas, no lo sé. Lo que sí sé es que Jacob no llegó donde debía de estar, y como no estaba donde debía de estar, pasó lo que pasó. Y muchas veces nosotros estamos donde no debemos de estar, y tenemos que identificar si en el lugar en el que estamos es donde Dios nos quiere. Y si es donde Dios nos quiere, ahí tenemos que estar. Y si no es donde Dios nos quiere, tenemos que saber a dónde Dios nos va a enviar. Pero no podemos dar pasos o avanzar o quedarnos simplemente por nuestra voluntad, porque hemos dicho que Él es nuestro Señor y Él es el que nos manda. Entonces muchas veces tomamos decisiones como, me voy a ir, no, me voy a quedar y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, y no tomamos en cuenta a Dios. Sabemos que es porque toda la vida hemos estado acostumbrados a hacer eso, porque es lo que hemos aprendido antes de Cristo. Pero una vez estando en Cristo, nosotros tenemos que consultar la voluntad de Dios. Jacob no debía de estar ahí. Y miren, hermanos, le faltaba poquito. Y muchos de nosotros nos conformamos con estar cerquita, pero no estar en la casa de Dios. Cerca de Dios, así como viendo nada más. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando venimos a la iglesia y a lo mejor hasta servimos y todo, y trabajamos y laboramos, pero no entramos en la presencia de Dios. Simplemente de lejitos estamos viendo, y con eso nos conformamos, con estar viendo cómo Dios opera, pero tú no llegas a su presencia, que es donde debes de estar.
en la presencia de Dios. Y tú dices, no, pero pues si yo voy a la iglesia, si yo ayudo, voy para acá, voy los sábados a servir, voy a ver a los ancianitos, voy al hospital, evangelizo, pero se te ha olvidado que Dios no te quiere solamente ahí, Él quiere que llegues a su presencia. No te quedes nada más cerca viendo cómo Dios opera, cómo Dios se mueve, y tú no quieras llegar a la presencia de Dios. Porque Dios no te quiere ahí, te quiere en su presencia, en la casa de Dios. Y esta no es la casa de Dios, ¿verdad? Todos somos templo del Espíritu y tenemos al Señor a donde quiera que vayamos. Y tenemos que estar delante de su presencia en oración. Y lo olvidamos y nos conformamos. ¿Saben quién más se conformó? Las 2,5 tribus de Israel, con estar cerca de la promesa, pero nunca entraron a la promesa. Y miren, ese pueblo de Israel, las 2,5 tribus de las que estoy hablando, es Rubén, a ver si me acuerdo, es la media de Manasés y Gad. Ellos se quedaron del otro lado del Jordán. No sé si han leído esta parte, donde ellos le dicen a la demás tribu, le dice, mira, nosotros nos queremos quedar aquí, ya conquistamos a estos y nos gustó este lugar, déjanos quedarnos aquí. Y con las otras tribus que hacen un acuerdo, dicen, sí, pero ayúdanos a conquistar la tierra. Ellos dicen, sí, te vamos a ayudar a conquistar la tierra. Y ellos agarran y luchan con ellos, trabajan con ellos, batallan con ellos por la tierra prometida. Están a su lado, pero no quieren entrar a la tierra prometida. O sea, como pum, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no queremos entrar a la tierra prometida? Luchamos por ella, trabajamos por ella, y cuando ya todo está conquistado, no queremos entrar a la tierra prometida. Y puedes decir, pues qué tonto Rubén y Gad y Manasés, la media tribu de Manasés. Pero lo mismo hacemos nosotros. Estamos trabajando, estamos obrando y estamos acá y allá y no queremos entrar a la tierra prometida. ¿Cómo? Pues cuando no te entregas al Señor verdaderamente, cuando nada más lo haces a medias, cuando estás disfrutando un poco del mundo y un poco de acá. Entonces no quieres cruzar el río, simplemente te conformas con estar viendo. Y como te gusta chambear, te metes a chambear y batallas y luchas y todo lo que tú quieras, pero no entras a la tierra prometida y te quedas ahí. Y es algo absurdo, hermanos, pero hay muchos en las iglesias que nada más están haciendo la labor y no quieren entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no se comprometen, porque simplemente quieren ver la tierra prometida de lejos. Quieren disfrutar a lo mejor de algunos beneficios y las bendiciones, pero la promesa no quieren tomarla, porque tiene que haber compromiso. Tiene que haber compromiso, y eso es lo que no les gusta. Entonces, estoy dispuesto nada más a dar lo que yo quiero, pero no me comprometo. Simplemente no quiero cruzar el río y me quiero quedar ahí. Y eso no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios busca. Si Dios quiere que tú disfrutes de todas las bendiciones celestiales, como estamos viendo en Efesios, pero tú tienes que comprometerte con Dios. La tribu de Rubén, de Gad y de la media de Manasés no quiso, y yo no entiendo por qué, y no fueron parte, ¿sí? Y hubo consecuencias. Ellos fueron los primeros que fueron conquistados y perdieron todo, pero no quisieron entrar. Y mira, ahí en Josué 22, vamos a leer al final, ya es lo último, lo que estábamos hablando de la tierra del otro lado del Jordán. Josué 22, vamos a leer del 1 al 4. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora, pues,
que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Como les digo, no es que fuera la voluntad primaria de Dios que esas 2 tribus y media se quedaran del otro lado del Jordán. Moisés también hizo leyes que eran conforme al corazón de ellos, como por ejemplo repudiar, ¿se acuerdan? Y así como Moisés permitió que se quedaran del otro lado del Jordán, así también dio la carta de repudio. Entonces no era la voluntad primaria de Dios. La voluntad era que todas las 12 tribus de Israel poseyeran la tierra. Pero ellos no quisieron. No se quisieron comprometer más. Quisieron nada más estar viendo de lejos, ¿verdad? Y estuvieron firmes ahí, como dice, sí, estuvieron haciendo la voluntad de Dios y todo, pero nunca se comprometieron realmente con hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que entraran en la tierra de Canaán. Ahora, como les dije antes, Abraham en su caminar de fe, en la relación con Dios, también se alejaba de la casa de Dios, no confiaba y salía de Betel y se iba a Egipto y se refugiaba. Recuerdan que lo vimos anteriormente en Egipto y después salía, que tenía que cruzar un desierto hasta llegar a la presencia de Dios en Betel nuevamente. Ese era su aprendizaje. Posteriormente de que sucedía eso, Abraham daba un paso más de fe, de fortalecimiento y todo. Sabemos que eso es precisamente lo que está pasando con nosotros. Si nosotros hemos comenzado una relación con el Señor, tenemos que aprender de esa relación con el Señor, y a veces nos vamos a equivocar y va a haber consecuencias de no hacer la voluntad de Dios, pero si nosotros reconocemos ese pecado, ese error y volvemos a la casa de Dios, Él nos acepta, Él nos perdona. Ahora, eso no es excusa, porque hay consecuencias del pecado. Pero si Él nos acepta, Él nos perdona y nosotros aceptamos esa responsabilidad, crecemos en la fe y en nuestra relación con el Señor, confiando en ¿qué? En su palabra, en sus promesas. Lo que no debemos de hacer es permanecer alejados de la presencia de Dios. Como les dije, hubo consecuencias acerca de lo que hizo Simeón y Leví, y como quien dice, Jacob se las cobró. ¿Cuándo? Cuando empezó a repartir las bendiciones a las 12 tribus. Miren, vamos ahí a Génesis 49 y vamos a leer del 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Y aún así Dios tuvo misericordia de la tribu de Leví, de ahí salieron los levitas, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, este acto de estos hermanos de dejarse llevar por la venganza, el odio, acarreó más pecado. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por sus emociones. En lugar de confiar y poner todo en las manos del Señor, el Señor que dice, mía es la venganza. Esperen el furor y la ira del Señor sobre los impíos. No quieras hacer tu venganza por tu propia mano, porque eso acarrea más pecado a tu pecado. Ellos, aparte de que se vengaron del joven que violó a su hermana, mataron a todo un pueblo y saquearon todo y se apoderaron de todas las cosas, haciéndose abominable a otras naciones, a otros pueblos. Y eso es lo que podemos ver y aprender de esta parte. Como les dije, iba a ser muy corta, pero no por eso no edificante. ¿Qué tenemos que recordar de todo esto, hermanos? En primer lugar, que no debemos dejarnos llevar por nuestra ira o por nuestro dolor o nuestro rencor y resentimiento. Tenemos que aprender a dejar las cosas en manos de Dios.
En segundo lugar, que debemos de conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida y no hacer nada sin consultar al Señor, como lo hizo Jacob, que se quedó a 30 kilómetros del lugar donde debía de estar. Y si nos vamos a mover, también pedir dirección al Señor, ¿sí? Y esto es lo que hemos aprendido de este pasaje. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, queremos agradecerte por esta noche, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta. Gracias, Padre bendito, por todas las bendiciones que hemos recibido durante toda esta semana y durante toda nuestra vida. Te bendecimos y te alabamos y te damos la gloria a ti, mi Señor. Ayúdanos siempre a confiar en tu palabra, a no olvidarnos de tus promesas, Señor, y aferrarnos a ellas para hacer siempre tu voluntad y resistir en todo problema, en toda situación. Te damos las gracias, la gloria a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.